Buenas tardes. Mi nombre es María Martínez, soy directora creativa de Bodegón Cabinet y bueno, quiero darle las gracias a IFEMA y a Intergift por invitarnos a participar en este ciclo de conferencias. La verdad es que estamos muy contentas de estar en un ambiente tan creativo y bueno, vamos a empezar. El tema que hemos elegido para nuestra presentación es la experimentación en los procesos de diseño. Hemos elegido este tema precisamente porque creemos que explica muy bien el proceso que tenemos de aproximación a los proyectos dentro de Bodegón Cabinet. En primer lugar, voy a empezar hablando del estudio. Bodegón Cabinet está formado por Genoveva Carrión Ruiz, mi socia, que no ha podido venir hoy, y por mí, María Martínez Conesa. Genoveva Carrión y yo coincidimos en 2017 trabajando juntas en proyectos de arquitectura en Barcelona y después de un proceso muy largo de un proyecto en el que estuvimos mano a mano durante meses, casi años, nos dimos cuenta de que nuestra forma de acercarnos a los procesos, sobre todo a los procesos creativos dentro del entorno del diseño, era siempre desde una mirada muy curiosa, una mirada de exploración, que nos hacían, por ejemplo, si teníamos que diseñar, no lo sé, una recepción para un hotel, acabar diseñando no solo la recepción, sino todo el mobiliario que teníamos alrededor, iluminación, el espacio, todo. Al final no podíamos dejar de abarcar como todo ese espacio. De esta misma forma curiosa y casi un poco naif fue cuando en 2017, y antes de que el estudio fuera lo que a día de hoy es, empezamos a toquetear, a jugar con una maqueta de cartón y a llegar a unas formas y a unas geometrías que nos parecían súper interesantes. Bueno, estas geometrías son el germen de lo que a día de hoy es nuestra silla La Redonda. Hablo de La Redonda en particular y empiezo con ella porque es precisamente la que nos ha traído a Intergift hoy. Bueno, no sé si alguno lo sabéis o no, La Redonda es la inspiración del cartel de Intergift de este año y está expuesta en el pabellón 3. Así que, bueno, en primer lugar os animo a que paséis a verla si tenéis un momentito porque la verdad es que creo que merece la pena. Bueno, aquí tenéis La Redonda con el cartel. Y paso a hablar un poco de cómo surgió la silla, cómo empezamos a trabajar estas geometrías y cómo llegamos a lo que hoy es. Al final la silla juega con la simpleza de un círculo, cuando la miras desde alzado, y cuando este círculo lo cortas en una chapa y lo deformas, es cuando aparecen todas las complicaciones geométricas que dotan la pieza de tanto interés. Al final la pieza se deforma, digamos en alzado es un círculo perfecto, cuando lo cortas en la chapa es una elipse, y son estas tensiones entre figuras geométricas la que hace que la pieza parezca muy pesada en el alzado, muy liviana en el perfil y que tenga como tantos ángulos diferentes. De hecho, nosotras mismas, explorando un poco estas tensiones entre la silla y cómo funciona su geometría y el resultado que podemos sacar de ella, y viene un poco spoiler de lo que viene después, hemos intentado analizar todas sus perspectivas para entender bien cómo funciona el objeto. Al final es una chapa plegada, lacada al horno en un color característico del cual intentamos no movernos porque nos parece bastante icónico de la pieza, sujetada por la parte de atrás por una estructura tubular que unifica el encuentro. Eso es todo lo que tiene y, sin embargo, como veis, las perspectivas desde ángulos diferentes le dan alzados, parecen piezas completamente diferentes. Nada más empezar con lanzarnos a realizar el prototipo después de la primera maqueta de cartón y hacer unas fotos bastante amateur, porque en ese momento Bodegón prácticamente ni existía, nos lanzamos directamente a las redes sociales. Y aquí quiero hacer un inciso porque las redes sociales para nosotras han sido una plataforma de conexión increíble. Nada más lanzarnos a redes, la respuesta que recibimos, tanto de editoras como de plataformas de venta nacionales, internacionales, revistas, es alucinante. O sea, al final hay un volcado de información, la gente nos pide la silla para publicarla. Casi no estamos preparadas aún, ni el estudio ha madurado como para tener de repente ese alcance. Pero te adaptas. De hecho, esta foto nos parece bastante representativa porque podría ser cualquier parte de España y es Taiwán. O sea, al final nos han llegado encargos de Estados Unidos de 12 piezas de una, luego de repente una de Taiwán. Adaptarse a todos esos procesos, yo entiendo que aquí hay muchos profesionales con mucha experiencia en el sentido de la distribución, pero al final para dos arquitectas que montan un estudio que su especialización es la arquitectura, enfrentarse a toda esta etapa de distribución, gestión, voy a decir hasta burocracia,
al final es algo súper complejo. O sea, cada país funciona de una forma diferente, cada cliente es un mundo. Y es precisamente las redes sociales las que nos ayudan a conocer, en este caso, a nuestro cliente. Las redes sociales lo que permiten, aparte de diluir las fronteras y conectarnos a unos a otros de una parte a otra del mundo, es acercarnos a la persona interesada con nuestro trabajo de una manera muy directa. Al final ellos tienen un control directo en lo que son nuestros interlocutores, o sea, preguntas, respuestas, el circuito de diálogo es súper abierto. Y precisamente a raíz de estar ahí y de repercusión en redes, qué gusta más, qué gusta menos, quién nos pide la silla sobre todo y para qué circuito, nos empezamos a dar cuenta de que nuestro cliente es un perfil que apuesta mucho por el mercado internacional, que está conectado directamente con las tendencias de su ciudad y de fuera, sabe perfectamente lo que pasa y sobre todo es un perfil muy arriesgado, que es algo con lo que nosotras nos sentimos muy cómodas porque perfectamente es este punto como de riesgo el que nos interesa a la hora de abordar cada uno de nuestros proyectos, ya sea en arquitectura, interiorismo, mobiliario. Al final nosotros entendemos Bodegón como un estudio interdisciplinar, pero no en el sentido rígido de la palabra. Interdisciplinar es más como la mirada, ¿no? Los formatos posibles son infinitos y al final nos vamos adaptando y a lo que vaya viniendo, a por todas. Relacionado con las redes sociales y cómo nos han conectado a día de hoy con nuestro cliente, nos parecía también súper interesante destacar la conexión con otros artistas y diseñadores. He traído unos ejemplos, los dos primeros son de Daniel Medina y el tercero es de Liam Neeson. Como veis son escenarios súper diferentes, técnicas de reproducción que no tienen nada que ver una con otra, pero al final lo que ha pasado es que ambos artistas han colocado a La Redonda en el centro de su intervención, ¿no? Al final, Daniel Medina hace paisajes en 3 dimensiones que, como sabéis, están ocupando ahora mismo buena parte del mercado digital y del negocio del diseño. Coloca el primero en un escenario onírico, como nocturno, un poco, no lo sé, diría hasta oscuro, y el segundo en algo como, no sé, como mucho más sueño. Son lenguajes completamente diferentes, pero al final la intención es la misma. Liam Neeson, sin embargo, no sé si alguno la conoceréis, es una ilustradora súper potente, ha trabajado con las mejores revistas de interiorismo del mundo, o sea, de reportajes para El Decoration, para Architectural Digest, ha trabajado con todas. Y al final también eligió La Redonda para una de sus infografías, rodeada de otros objetos del mundo del diseño también súper interesantes. La lámpara de Artemides, perdón. Hay cosas bastante guay. Al final lo interesante de todo esto es ver cómo un objeto que nació al final de una manera muy curiosa y muy experimental se ha podido trasladar a mogollón de circuitos diferentes y adaptarse dentro de nuestro propio proceso de crecimiento dentro de Bodegón a todos los escenarios que se nos han ido planteando. Otro que me parece súper interesante y que no sé si alguno conoceréis es la intervención que hizo Artefacto Design Studio con Another Artist para la Milan Design Week del año 2020. 2020 ha sido una catástrofe para todos, o sea, para diseñadores, no diseñadores, da igual. Y todos hemos tenido que adaptarnos y reinventarnos, intentar seguir sacando cosas nuevas y las que queremos enseñarlas de una manera diferente. Esto al final fue una exposición virtual. Artefacto Design Studio iba a la Milan Design Week. La Milan Design Week no se celebra, decide hacer una exposición virtual para que cada uno desde su casa pueda disfrutar del diseño más top del mundo desde su salón y en unos escenarios que en la realidad y teniendo en cuenta las casuísticas de las ferias, que son como cosas muy puntuales, la inversión que tienen y todo, pues hubiera sido totalmente imposible de recrear, ¿no? He hecho unas capturas de pantalla, si no lo habéis visto, de verdad que os animo a entrar en la página web porque es una experiencia interactiva en 3 dimensiones, en la cual entras por este pasillo de luz, vas eligiendo la sala en la que estás y en función de la sala en la que entres tiene una escenografía diferente y te vas enfrentando a una serie de piezas. Esta sala, por ejemplo, tiene la mesa de los arquitectos Mayo de Barcelona, otras piezas y este tipo de escenografía. Cuando llegas a la sala 6, ¿qué vemos? La Redonda, en todo su esplendor, vestida de verde y junto con las piezas de otros diseñadores y, bueno, esta escenografía que, como digo, no estoy muy segura de que en la vida real se pudiera hacer algo así para una feria de una semana, la verdad. Es algo bastante especial ver cómo en momentos de necesidad las mentes creativas se adaptan, se transforman y sacan este tipo de, para mí, maravillas. Todo esto, ya os he contado un poco cómo viene el proceso de creación de La Redonda, que es como muy naif, al principio no sabemos ni siquiera si va a ser una silla, qué va a ser.
Cuando empezamos a relacionarnos con otros diseñadores y entender un poco cómo funciona este mundo, nos empezamos a plantear, ¿podemos hacer algo nosotras parecido? ¿Podemos de alguna manera utilizar la redonda como lienzo y que alguien haga una intervención sobre ella? Pues bueno, lo cómodo hubiera sido quedarse donde estábamos con nuestro mercado ya formado, nuestros clientes, distribuidores, todo lo que tanto nos haya costado conseguir. Pero por este afán exploratorio que nos ha caracterizado desde el principio del estudio, le damos una vueltecilla más. Y nace la redonda Fox Marble. Al final esta silla es una intervención que hicimos con la artista catalana de pintura decorativa Zaida Sabatés. Zaida Sabatés tiene un control absoluto sobre la pintura. Ella ha trabajado en todos los formatos para publicidad, ha trabajado para cine, ha trabajado en mogollón de cosas. Y le pedimos que hiciera una reinterpretación de su arte en nuestra pieza. ¿Por qué elegimos el mármol rosa? Bueno, pues simplemente por la razón de que en contraposición con la ligereza de la chapa plegada tiene mucha fuerza. O sea, al final ves la silla desde la perspectiva frontal que teníamos anteriormente y parece un objeto pétreo, pesado, que tiene mucha presencia en el espacio y cuando se gira de repente casi desaparece, estudiando otra vez esas tensiones que aparecen en las 3 dimensiones con esta silla. Aquí podemos ver otra vez esa perspectiva frontal que fue la que tanto nos impactó y la que nos hizo elegir este material por encima de otras posibilidades. Y destaco esta imagen porque, bueno, una de las cosas más interesantes que tuvo trabajar con Zaida es que, de nuevo, de una manera casi experimental, nos hizo, y sin darnos cuenta, abrirnos a otros circuitos. De repente la redonda pasó a ser una pieza comercial que vendíamos en un circuito de distribución internacional, pero al final comercial, Arctic, comercial, a galerías de arte nacionales e internacionales interesarse por la pieza. Esta en concreto es una exposición que tuvimos en París, en Chapelle Sixtine, con la curator Eleanor Levay, en la cual el hilo conductor de todo era el erotismo. Y esto también es interesante porque al final ver cómo tu interlocutor reinterpreta el trabajo que tú has hecho y le saca ciertas connotaciones que a lo mejor para ti no tenían, pues también es bastante guay. O sea, nosotras, vamos, estuvimos súper orgullosas de estar aquí con piezas tan interesantes como estas. Al final mezclaba mobiliario, la pintura de Vincent Anlia, Argot Studio, bueno, fue la verdad una pasada. Y después de esta exposición nos llamaron de otra de Barcelona y ahí que nos fuimos. Y ahí está la redonda, la edición exclusiva, que parece que ha encontrado su circuito dentro de un mercado como de galerías y exposiciones de arte. O sea que al final todo se va poniendo de su sitio casi sin darnos cuenta, como si casi no llevara trabajo. Después de todo este proceso, que ha sido años llegar hasta aquí, ¿no? Ha sido empezar con un prototipo en una maqueta de papel, buscarle su circuito, explorar otras opciones, decidimos dar un cambio y empezar a optar a lo mejor por hacer otra pieza diferente que funcionara en un circuito un poco más contract, si es que es contract. Un circuito como mucho más doméstico. Al final la redonda es casi una pieza decorativa que al final te sirve de silla, pero te sirve de mesa o como quieras utilizarla, porque al final es casi un objeto más escultórico. Y la prima sí que tiene vocación de sentarse más a la mesa, de ser una pieza mucho más doméstica. Si la vemos, sigue la tradición de su antecesora con la esencia del círculo que caracterizaba la redonda. Esta vez, en vez de deformarlo en 3 dimensiones y analizar todas esas tangencias y cómo funcionan esas conexiones, los círculos se ven perfectamente en una perspectiva frontal y cenital, siendo asiento y respaldo. Igualmente nos lanzamos a explorar y a probar otras versiones con tapizados de distintos colores. Los tapizados son de Quadrat, que la verdad es que, bueno, nosotras con ellos trabajamos de maravilla. Y sacamos otra versión donde la pureza de las formas se ve casi más directa, sin el tapizado. Al final lo que une está hecha en chapa de acero lacada al horno y lo que une toda la estructura es una varilla de acero. Como veis es bastante más doméstica, no sé si podréis imaginaros la redonda en este espacio, pero la silla, la prima funciona perfectamente. Este es uno de los restaurantes que hemos diseñado en el estudio. Con él estuvimos finalistas en los Restaurant and Bar Design Awards de Londres, o sea que al final tuvo bastante recorrido.
Aprovecho y os cuento un poco cómo surgió la idea, porque creo que podemos encontrar ciertos paralelismos en la forma en la que nos enfrentamos a los proyectos de objetos y en la forma en la que nos enfrentamos a los proyectos de interiorismo. Al final, El Camerino era una taberna en Valencia, en Ruzafa, no sé si conocéis el barrio, es como muy alternativo, y era una taberna que llevaba abierta 20 años, número 1 en TripAdvisor, o sea, cero necesidad de cambiar nada. Pero la dueña, para celebrar el aniversario de los años que llevaban abiertos, decidió darle un giro total y cambiarle la estética. Intentar buscar un hilo conductor, un storytelling, que tuviera más sentido con el nombre del restaurante El Camerino. Y es así como nace el concepto. Después de mucho análisis, el restaurante está dividido en 3 zonas. Tenemos la zona principal, la zona principal que en paralelismo sería la zona del escenario en un teatro. Tenemos una zona intermedia que hemos llamado bambalinas, que es donde ocurre la magia. Y tenemos una zona trasera que es un poco el backstage, realmente el camerino. El tema de los colores, sin adelantarme, viene un poco por los colores, maquillajes y las formas tan típicas en los teatros. Y el azul es el color fetiche de la clienta. Tenía que estar. O sea, no había forma. ¿Cuál es la manera de unirla? Bambalinas. Bambalinas siempre está para ayudarte. Al final, en Bambalinas es donde encontramos la cocina, donde sale todo, tenemos el pase de cocina, tenemos el encuentro tan complicado entre colores que al final tienen todos mucha presencia. O sea, al final todo ese encuentro se resuelve de una manera, pues oye, que funciona. Y la sala de atrás, donde realmente ocurre la magia. Aquí hemos dejado volar y más es más. Porque al final, bueno, todo el tema de los paneles y la iconografía, que la ha diseñado el estudio de diseño gráfico El Gallinero de Barcelona, viene por un problema acústico. Al final, otra vez, de la necesidad-virtud. Tenemos un problema acústico, vamos a solucionarlo de la forma más estética posible y que aporte algo encima. Todos esos paneles son acústicos y de verdad, o sea, si alguna vez estáis en Valencia, os recomiendo ir porque es increíble. La sala es súper pequeñita y sin embargo no se oye absolutamente nada. Puedes hablar con todo el mundo perfecto. Antes era un gallinero. O sea que objetivo conseguido y al final, bueno, pues hemos sacado también un toque estético, ¿no? Que nos ayuda mucho a identificar con este punto un poco quiche de camerino, pompón, ¿no? Tiene algo que ver. Y de nuevo vemos la silla en la prima en todo su esplendor en el restaurante. Hay un juego muy interesante también de espejos con geometrías, con vistas cruzadas, que nos recuerda un poco al momento este de famoseo de quién está ahí, miro por aquí, no miro por allá, a ver si me ve, no me ve, no lo sé. Hay todo un juego también interesante. Sí. El maquillaje y el burgundy. Todo lo demás es nuestro. ¿Perdón? Si no hubiera sido el azul, pues probablemente se hubiera quedado más unificado en una gama de maquillajes y tonos tierra, la verdad. No sé si hubiéramos puesto un punto tan discordante y la verdad es que funciona súper bien. Igual si no nos hubiéramos atrevido, hubiéramos perdido ahí bastante potencia, sobre todo en esta sala. O sea que es... ¿La otra mejor? ¿Te gusta más esta? Interesante. Se queda un poco más plano, ¿no? Pues mira, qué interesante, que al final algo que viene como un condicionante y que de alguna manera intenta resolver es lo que parece que le da cualidad al proyecto. Es una reflexión bastante guay. Aprovecho para contaros, porque al final nosotras somos arquitectas, o sea, el grueso de nuestros proyectos es en el mundo de interiorismo y la arquitectura. El mundo de los objetos ha sido un descubrimiento nuestro, de los objetos y la distribución, que al final no funciona y que queremos seguir, pero al final de formación somos esto. Esta es la última vivienda que hemos hecho en Valencia. Es una casa para una pareja, Boncho y Miguel, es su casa familiar, toda la vida casa de sus abuelos. Y al final ellos estaban muy unidos a todos los símbolos que iban apareciendo en esa casa. O sea, para ellos tenían una mirada crítica con el suelo, las geometrías existentes, un toque de color. Todo era importante. Mantener la esencia de la casa en la que habían vivido pues, toda la vida. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, rescatamos puntos de color. Veréis a lo largo de las imágenes que el color es protagonista principal en esta vivienda y rescatamos el suelo. El suelo estaba cubierto por un terrazo de los años 70, de los que se ponían, que destrozaba todo. Recuperar las piezas fue súper complicado, porque al final al levantar el terrazo
lo habían pegado directamente y la mitad de las piezas se rompían. Tuvimos que trabajar con gente súper especialista en mosaicos hidráulicos, que la verdad es que Valencia tiene mucha tradición y por suerte trabajamos con los mejores, para no solo reemplazar las piezas que se rompieran sin que se notara, sino intentar que se rompieran las menos posibles. Y al final lo conseguimos. No sé si veis por aquí toda esta zona en los encuentros. Al final jugamos con un pavimento continuo en un tono neutro porque bueno, tenían tanto color ya de por sí que no hacía falta introducir ningún elemento más. El tema de las geometrías curvas, que reconozco que personalmente nos gustan bastante, realmente vienen por elementos propios de la vivienda. Al final, la vivienda en su origen estaba dividida en dos espacios, más público y más privado. El nexo de unión entre esos dos era una puerta al principio del pasillo, como habían en todas las casas antes, con una geometría de arco. Volvemos. Hemos reinterpretado ese lenguaje para conseguir que Miguel y Boncho tuvieran la cocina unida con el salón, que era lo que más les importaba, y totalmente aislada del resto de la casa. Eso era como algo fundamental. La barra de terrazo es Duquet Mallorca, que no sé si los conocéis, pero son unos artesanos de terrazo impresionantes y si no los conocéis os recomiendo que los sigáis ya, porque hacen cosas fantásticas. Esta es la parte del dormitorio. Aquí de nuevo necesidad-virtud. Teníamos las molduras originales y un problema de acústica súper importante, no de acústica, de aislamiento con la vivienda paralela. Al final, ¿cómo conseguimos aislar esa pared sin que se vea un tabique añadido de una manera como un poco rara, respetando las molduras de arriba? Pues otra vez las geometrías nos acompañan como ese hilo conductor que se desarrollará a lo largo de toda la vivienda. Además, aprovechamos para meter un punto de luz y, bueno, de momento no se han quejado de ni un solo ruido. O sea que ha funcionado. Y ya por último, paso a hablar, cerrando un poco el círculo de los procesos de experimentación del último objeto, no lo voy a llamar ni siquiera pieza de mobiliario que hemos desarrollado, y que vuelve a empezar un poco de la misma forma que empieza la redonda, de una manera súper experimental. El paralelismo es claro, vamos a empezar a probar cosas hasta que salga algo que nos guste y cuando encontremos un hilo conductor ya veremos hacia dónde va, pero vamos a primero explorar y dejar fluir. El proceso de experimentación, sin embargo, es completamente diferente. Con la redonda hicimos una maqueta en papel, con la Morphe exploramos la impresión en 3D. La impresión en 3D para nosotras ha sido el descubrimiento. O sea, la verdad es que es súper asequible, tanto en precio como en cercanía. Cualquiera se puede acercar a una comunidad de makers y te ayudan en todo. Es súper fácil, súper intuitivo y siempre están ahí. Muy barato, ya lo he dicho, a nivel de prototipado. Y en tiempos, quieres un prototipo mañana, lo mandas hoy, prácticamente lo tienes. O sea, al final que es un proceso que funciona muy bien. Y que nos deja experimentar con formas que a lo mejor los materiales tradicionales pues son un poco más rígidos. Y a lo mejor hay ciertas geometrías que no llegamos a hacer. Como parte de este ciclo de exploración de objetos, nace la Morphe. Al final, la Morphe es una lámpara hecha por artesanos de vidrio soplado y, de nuevo, el paralelismo entre la artesanía en bodegón y los procesos más innovadores por los mejores artesanos de vidrio de Valencia. Al final, el vidrio tiene una serie de connotaciones que te permiten solo realizar uniones y realizar la pieza de una manera concreta, pero al final, si te aprovechas de ellos y empiezas a enseñar esas uniones y a sentirte orgullosa de ellos, aparecen momentos de distorsión de luz en una pieza así que son súper interesantes. Al final, la pieza parte de dos conceptos. Por un lado, la deformación de una pieza tradicional de iluminación que es la lámpara opal, la típica bola opal clásica de toda la vida, y luego la contraposición de estas técnicas de impresión en 3D con un proceso artesano de vidrio soplado con años de tradición. Y este es el resultado, un objeto muy doméstico y que también nos ha abierto un proceso diferente porque es la primera vez que hemos empezado a trabajar con una editora para comercializarla. Antes lo hacíamos todas nosotras, yo me lo guiso, yo me lo como. En casa producimos, fabricamos, obviamente apoyándonos de artesanos, incluso distribuimos. La pieza ahora la está llevando una editora que se llama Encru, de Valencia, y acaba de estar en Isola Design con motivo de la Design Week la Milan Design Week la semana pasada. O sea que de momento estamos súper contentas.
Y poco más, una última imagen de cómo la pieza distorsiona todos esos encuentros de los que hablaba, ¿no? Que al final parece que son condicionantes y al final si te sientes orgulloso de ellos y los enseñas, tienen un potencial increíble. Y la versión que hicimos en Opal, que es precisamente la que nos hemos llevado a Milán la semana pasada. Y con esto acabo mi intervención. Muchas gracias a todos por venir y nada, encantada. Si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa, gracias.